Buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a nuestro taller sobre intermediación solidaria, que es un esfuerzo conjunto de la iniciativa Red de Sitios CIPAN Cordillera Pehuenche y la cooperativa Trabajo Vivo. La Red CIPAN tiene como objetivo la conservación de la agrobiodiversidad en Chile a través del establecimiento de sitios que albergan sistemas importantes del patrimonio agrícola nacional. Esta iniciativa cuenta con el cofinanciamiento del Ministerio de Agricultura y FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La cooperativa Trabajo Vivo es una organización localizada en Temuco que trabaja para el desarrollo local y la economía solidaria. Saludamos a las autoridades presentes, a los y las trabajadoras de las distintas instituciones y organizaciones, a las y los compañeros de grupos de abastecimiento e intermediación. Este taller tiene como objetivo generar un espacio de encuentro y reflexión entre experiencias de circuitos cortos y abastecimiento solidario, más organizaciones afines que aporten al desarrollo de mercados solidarios. La idea es que podamos compartir aprendizajes desde las experiencias de las organizaciones en torno a los desafíos de la logística solidaria, propiciar un espacio de construcción colectiva para dar respuesta a estos desafíos y finalmente poder construir lazos que nos contribuyan para fortalecernos como un actor de la economía social en construcción de mercados solidarios. La metodología de hoy será una breve presentación de lo que desde la cooperativa Trabajo Vivo se ha identificado como desafíos importantes o nudos críticos en la intermediación solidaria. Nuestro compañero José va a presentar para luego pasar a 3 salas de trabajo de forma aleatoria. Estas tendrán la misión de identificar posibles soluciones a un desafío que puedan escoger como más relevante para quienes estén presentes en ese grupo. Estas soluciones podrían ser abordables por organizaciones individualmente o como red de organizaciones. Dejo con ustedes a José Coloma, socio de la cooperativa Trabajo Vivo. Este sector de la intermediación solidaria, que es heterogéneo, que lleva un largo tiempo buscando reconocimiento en las diferentes instancias jurídicas, pero también económicas, eh, considera tanto a productores que están asociados para comercializar, tal es el ejemplo de Copeumo, que es una cooperativa campesina, pero también hay una diversidad de otras organizaciones productivas que son ya sea formales o informales. No solamente están las cooperativas, están asociaciones, comunidades indígenas, pero todas tienen en común que además de la asociatividad propia entre los productores, crean con el tiempo un nivel colectivo o que está por sobre esa asociatividad entre individuos. Y ese nivel colectivo va profesionalizando la gestión, va profesionalizando las operaciones y un sinfín de otros elementos que facilitan tanto el desarrollo productivo, pero por sobre todo el desarrollo comercial de los productores. Esa intermediación, ese nivel de gestión, cuando incluye las lógicas de la economía solidaria, que vamos a ver después, estaría también siendo parte de este gran sector de la intermediación solidaria. Además, se incluye al mundo de los consumidores. Y acá una cooperativa, en este caso también bien conocida, que es de Valdivia, y saludamos si hay alguien participando también de las compañeras de ahí de la cooperativa La Manzana, es la misma lógica, pero desde el lado de los consumidores. Consumidores que se asocian, pero en vez de comercializar, se asocian para abastecer. Y nuevamente la misma lógica anterior, es una heterogeneidad de actores, no todos están formalizados, algunos son grupos, son nodos, son asociaciones de diferentes tipos que tienen diferentes también objetivos en ese proceso de abastecimiento. Algunos buscan disminuir el precio, otros buscan acceder a algunos productos que son de difícil acceso, etc. Este sector también considera a diferentes tipos de entidades que se preocupan de todas de las operaciones y el soporte de este proceso comercial y que se da en aquellos casos o se complementa con aquellos casos que las productoras quieren externalizar parte de esas operaciones y soporte o quieren una parte solo de lo que realizan externalizarlo. En este caso estamos nosotros, que en este caso es Manos de Vuelta, pero también hay otras organizaciones como Pujuyapu, que está en Santiago,
que, a diferencia de nosotros, surge como una comercializadora orientada al abastecimiento. En cambio, Manos de Vuelta, que compartimos el lugar desde donde funcionamos, pero Manos de Vuelta está orientado a generar un canal de comercialización al mundo de los productores. Entonces, para que se vayan haciendo una idea, que este sector es muy heterogéneo, tiene diferentes roles, tiene diferentes fines, y también están otros actores que prestan servicios. Y en esta prestación de servicio también están surgiendo actores que forman parte de los principios de la economía social y solidaria, como por ejemplo COPSAITO, que es una federación de cooperativa internacional que está recientemente también teniendo sede acá en Chile, en algunas comunas de Chile, y que se preocupan ellos del reparto de último kilómetro, de última milla, a través de la bicicleta. Entonces así se va llenando de actores diversos este proceso comercial que va desde el productor al consumidor, y que también instituciones como el Estado o la academia o otro tipo de instituciones similares también forman parte de este sector cuando tienen criterios solidarios y tratan de hacer o algunos sellos o algunos espacios de comercialización, etcétera. En Chile es poca la capacidad que el Estado, o pocas las atribuciones que el Estado tiene para poder desarrollar iniciativas de este tipo, pero hay diferentes. En otros países hay muchas más, hay empresas mixtas que se arman en el proceso de comercialización, incluso empresas estatales, etc. Este sector tiene, que es diverso, tiene en común algunos elementos. Primero, que está muy preocupado de que todo este proceso comercial esté basado en la participación y la gobernanza económica de todos los actores que la componen. Es decir, tanto Manos de Vuelta, Pujuyapu, La Manzana, no solo está preocupado de cómo reparte excedentes, cómo arma el precio entre ellos, sino que está muy preocupado que participen todos los actores de esta cadena en la formación de los precios, en cómo se gobierna el canal, etc. Segundo elemento es que tienen una libre adhesión. ¿Qué significa? Que a nadie se le obliga a estar en estas instituciones, ni en este proceso comercial solidario, ni a nadie se les obliga a salirse. Entonces, de libre adhesión en ese sentido. Y también buscan autonomía como organizaciones. Es un elemento como constante, ya sea autonomía hacia el Estado, autonomía hacia otras empresas privadas, y también autonomía hacia también los movimientos sociales. Tercero, que buscan una gestión colectiva de los precios y el excedente. Ya comentaba esto de los precios y del excedente también es súper importante, porque cuando se genera excedente, lo que normalmente estas organizaciones buscan, y que las diferencias de otro tipo de entidades económicas, es precisamente gobernar participativamente esa, esa ganancia, como se le llama en la economía tradicional, es ese resto, y poder ver si se reinvierte entre todos los actores, si es que se distribuye de alguna manera, y en todos esos momentos se van aplicando algunos criterios que forman parte de la economía social y solidaria. Cuarto, que el trabajo, el quehacer, las condiciones laborales y los cuidados están por sobre el capital o la rentabilidad. Esto ustedes lo saben muy bien, especialmente los cuidados ha sido un tema que ha ido emergiendo en el último tiempo, y los cuidados obviamente no solamente del mismo puesto de trabajo, sino que también de la familia que rodea al trabajo de este proceso comercial, y de las comunidades también en las cuales uno forma parte. Otro elemento es el foco en bienes públicos y bienes comunes. Es decir, la actividad que se desarrolla en este tipo de intermediación solidaria es muy intensiva en bienes públicos y bienes comunes. Si bien hay muchos bienes privados, son ampliamente reconocidas porque todo lo que crean o el modo en que hacen las cosas contribuyen al bien social o al bien común de la sociedad en donde están desarrollándose. Y esto es un elemento interesante especialmente para la política pública, porque este es un sector que por naturaleza es un aliado para lograr muchos objetivos de la política pública, o para garantizar algunos derechos o ejercerlos en el mismo proceso económico. Y la última, que es con lo que estamos enfocándonos hoy día, es que es creciente la preocupación de este sector por la comunidad, pero la comunidad no en el aire, sino que la comunidad en su ecosistema. Entonces, por lo tanto, lo pusimos en rojo porque es lo que vamos a hincarle el diente de alguna manera en la conversación.
cómo enfrentar este proceso comercial, asumiendo que hoy día hay algunos desafíos en términos de agrobiodiversidad, pero sin desconocer que ese desafío tiene que ir de la mano con todos los demás principios que están más arriba. Es como una mezcolanza que de alguna manera como sector tenemos y que siempre nos vemos obligados o nos auto-obligamos a aplicar en todo momento. Y aquí lo último es que todos estos principios es muy interesante, como decía yo, para pensar una política pública y entendiendo lo público no solo estando el Estado, sino que lo público con muchos más actores, porque este modo de hacer intermediación realiza en el mismo acto comercial muchos de los principios de política pública, muchos de los derechos. No necesita hacer recorrido largo que va desde los impuestos, ¿cierto? Después de la formulación de política y de gasto público para redistribuir o para abarcar algunas brechas, ya sea de mercado o de Estado, sino que en el mismo acto económico se cumplen muchos de esos elementos. Entonces, por eso es muy interesante que este sector se desarrolle, nos vayamos convergiendo también, integrándonos también económicamente y sobre todo para lograr el siguiente aspecto. ¿Por qué es importante mercados solidarios para la agrobiodiversidad? Primero, estas son definiciones muy generales. Aquí hay presentes personas más expertas en el tema, pero solo para tener una noción común, la biodiversidad es toda esa variedad y variabilidad de seres vivos que pueblan este planeta, pero la agrobiodiversidad es esa parte de esa biodiversidad que contribuye o que forma parte de la alimentación y la agricultura. Entonces, como aparece en el dibujo del lado derecho, esa tremenda biodiversidad no necesariamente va a ser parte toda de un sistema productivo determinado, por ejemplo, un sistema productivo de alguna comunidad acá de Temuco, de Valdivia, etc. De hecho, cada sistema productivo va a tener características diferentes de su agrobiodiversidad, pero también de la biodiversidad que no logra abarcar en su sistema productivo. Y esta agrobiodiversidad depende al menos de tres elementos: de los recursos genéticos, del medio ambiente, que va cambiando también esos mismos recursos genéticos, pero por sobre todo, y aquí es donde nos interesa, de los sistemas y prácticas de gestión de los pueblos. Es decir, el estado actual que tiene toda esta agrobiodiversidad está completamente dependiente y va a seguir siendo dependiente de los conocimientos, las prácticas y la forma en que los pueblos se relacionan entre ellos, entre los individuos y con cada uno de estos recursos genéticos. ¿Qué dicen los estudios? Que los cambios demográficos, la urbanización y en especial los mercados, que en esto nos interesa como sector, el comercio y las preferencias de los consumidores influyen notablemente en los sistemas alimentarios. Y lamentablemente la evidencia muestra que lo más frecuente es que esto tenga consecuencias negativas para la biodiversidad que está detrás de la alimentación en la agricultura y los servicios ecosistémicos que esto presta. Esto es un desafío para nosotros como sector porque no basta solo con generar el canal de comercialización si es que estamos generando estas consecuencias imprevistas, de cierta manera. Y en segundo lugar, dice que muchos de estos sistemas de producción que tienen estas consecuencias negativas han estado transitando hacia una producción intensiva de un número reducido de especies, razas y variedades, y esto sigue siendo los principales factores de la pérdida de esta agrobiodiversidad. Entonces, la pregunta que está detrás de estos desafíos es que, primero, ¿cómo podemos hacer para hacer un sector que tiene todas estas características que hablábamos anteriormente, pero que por su modo de hacer las cosas no genere lo que aparece anteriormente, que contribuyamos a la pérdida de las variedades, a reducir las especies y las razas, a no generar consecuencias negativas en el modo que nos conectamos con los consumidores, que establecemos el producto, que definimos el mercado, etc. Entonces, por eso nosotros invitamos a discutir acá 4 desafíos. Primero, diseño e inserción de producto comercial, que lo voy a explicar brevemente. Luego, acopio y almacenamiento de estos productos. Luego, transporte y distribución. Luego, gestión y logística.
En el proceso comercial, esto obviamente es una reducción, pero es como para poder tener todos en común un mismo elemento. Hay un primer eslabón, por decirlo de alguna manera, que busca diseñar el producto, y con diseñar el producto no nos estamos refiriendo a la lechuga, por ejemplo, así fresca, sino que, por ejemplo, a la canasta. En el caso de Manos de Vuelta, el producto es la canasta, ¿cierto? Y así hay diversidad de canastas, la manzana tiene otro tipo de canasta, hay otros que le llaman bolsón, otros a lo mejor no hacen canasta, sino que ofrecen una tienda en donde cada productor arma su canasta, o el producto es una feria, etcétera, ¿cierto? Pero hay un primer elemento de cómo se diseña este producto, ¿cierto? Luego de decidir cómo vamos a diseñar este producto, hay que ver cómo lo posicionamos en términos comerciales. Es decir, cómo vamos a llegar al consumidor, ya sea posicionando la idea, acercándolo, haciéndolo habitual a su vida cotidiana, y que entienda la propuesta de valor, etcétera, todos esos elementos. Luego hay otro eslabón que tiene que ver con el transporte de las personas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, en el caso de la canasta de Manos de Vuelta, hay todo un momento de transportar a las personas, a las productoras, para que puedan llevar al punto de armado de las canastas las verduras. Entonces, esas son decisiones muy importantes que van a afectar o no a esta agrobiodiversidad. Lo mismo con el diseño. También hay que transportar insumos, los cajones, y algunos otros productos que no van a tener venta inmediata. También está el eslabón del almacenaje de insumos y productos, ¿cierto? Ustedes conocen muy bien los tremendos desafíos que tenemos al respecto de dónde vamos a dejar estos insumos. En muchas de estas organizaciones utilizan sus casas o utilizan sedes de algunas organizaciones, y hasta un primer nivel de desarrollo eso funciona muy bien y eso favorece de hecho el capital social de las organizaciones, pero de pronto y fácilmente comienza a existir la necesidad de disponer de otros espacios de almacenaje un poco más amplios para poder usar de manera lo más inteligente los insumos y los productos que luego van a ser vendidos. También el acopio, y un acopio que nosotros lo sabemos muy bien, que nos vemos enfrentados a este dilema de volumen y calidad, ¿cierto? Que hay un acopio que nos permite acaparar muchos productos, pero obviamente va a perder la calidad si es que no cumple ciertas condiciones. Nuevamente esas decisiones van a afectar o no afectar lo que hablábamos anteriormente, esta agrobiodiversidad. Y la última, que es la distribución de última milla, que mundialmente se reconoce que es el reparto final. El reparto que llega al consumidor, que también ahí hay que tomar una serie de decisiones finales. Y luego está toda la optimización tecnológica, que son los software, de alguna manera que usamos. Es Excel, es algún software que tenemos, que hemos adquirido, que es propiedad nuestra, que a lo mejor pagamos una mensualidad, etc. Y por último, la gestión de las decisiones y los excedentes, que es una de las partes más difíciles, porque este tipo de forma de comercializar, al considerar todos los actores, no es tan fácil tomar decisiones y no es tan fácil repartir los excedentes. Entonces, si es que está todo ese agroecosistema en un caso determinado, imagínense los grupos de productoras o las productoras individuales que nos estamos relacionando, ya sea que somos grupos de abastecimiento, comercializadoras, distribuidoras o las mismas asociaciones de productoras que están ahí. Ese sistema va a tener un agroecosistema determinado. Por otra parte, van a estar los consumidores, que nosotros sabemos muy bien que la participación del consumidor va a depender qué tan convencido está del producto que le estamos ofreciendo. Se habla normalmente que hay una pequeña parte de los consumidores que ya está convencido antes que nosotros le presentemos el producto. Por ejemplo, en la canasta de Manos de Vuelta, inmediatamente nos dimos cuenta que había todo un sector de la población que hace rato estaba buscando algo así. Entonces, es todo ese grupo o ese segmento de consumo que no es necesario ni hacer publicidad ni explicarle muchas cosas porque ya va a estar convencido. Luego hay otro segmento que sigue a estos convencidos y así vamos avanzando hasta masificar de alguna manera el mercado. Pero ¿qué nos pasa? Y yo estoy seguro que a todas las organizaciones les está pasando que en la medida que tratamos de avanzar hacia otros segmentos de los consumidores, la resistencia al producto es mayor, ya sea porque no
cumple las características que esta población tiene, o ya sea porque requiere mucha explicación para que este producto llegue. Si es que esto, si es que la demanda parte desde el mismo consumidor, por ejemplo, las cooperativas de consumo, eh, eh, obviamente esa demanda va a ser distinta a si es que el producto que se arma pensando en armarle un canal de comercialización a las productoras. Entonces, igual hay que tener, nosotros hemos visto que hay diferencias como significativas dependiendo de dónde viene la iniciativa del producto. Entonces, ¿qué pasa? Y con esto ya termino. Dependiendo cómo decidamos cada uno de estos elementos que son los desafíos, es decir, cómo es que vamos a diseñar el producto, cómo es que lo vamos a insertar en el mercado, cómo es que vamos a copiarlo, almacenarlo, transportarlo, distribuirlo, cómo vamos a gestionar las decisiones, cómo vamos a ocupar la tecnología, ¿cierto? Dependiendo qué decidamos en cada caso, la parte de la agrobiodiversidad que va a participar en el proceso comercial va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pasa que al armar una canasta, que está armado pensando en favorecer la agrobiodiversidad, se arma esta canasta, tratamos de abarcar la mayor diversidad de productos, pero cuando tratamos de avanzar hacia un público más masivo, esa canasta tiene resistencia por el diseño, porque hay un público masivo que tiene hábitos de consumo que no tienen que ver con una diversidad de productos, o sea, es solo la lechuga, lamentablemente en el último tiempo mucha palta, el tomate durante todo el año. Entonces, esos innovadores de alguna manera dan el puntapié inicial, se pasa a algunos primeros seguidores, pero ya cuando se empieza a avanzar hacia otra parte de la población, ese diseño de producto empieza a tener resistencia. Entonces ahí hay un desafío cómo llegar a esta otra parte de la población. Y viceversa, si partimos, por ejemplo, de los consumidores mayoritarios, por ejemplo, pasa mucho en el abastecimiento popular, se acopia de cierta manera en la demanda de productos, se hace una lista de productos y luego con esa demanda se va al mundo de las productoras. Eso, la tendencia, no siempre es así, pero uno podría decir que una tendencia es que probablemente la parte de esa agrodiversidad que va a participar de ese proceso comercial va a ser mucho menor. Entonces, cómo diseñamos el producto va a ser muy importante porque va a tener impactos distintos dependiendo que hayamos decidido. Lo mismo con el acopio y el almacenaje, porque dependiendo qué tipo de lugar vamos a decidir, esto se va a poder mantener más, de qué manera vamos a mantener el producto 1 o 2 días, o una semana. Esto requiere, por ejemplo, refrigeración. La refrigeración forma parte de este proceso comercial, favorece o no favorece la biodiversidad de este sistema productivo, etcétera. Son todas esas decisiones que, no voy a dar más ejemplos porque me imagino que se entiende, lo mismo pasa en el transporte, en la distribución, en la gestión, en la logística, en la tecnología que estamos usando, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? El primero, el diseño e inserción de productos. Y aquí está la pregunta que busca facilitar un poco la discusión. Es cómo vamos a insertar productos comerciales que estén diseñados para incentivar la transición agroecológica. Hoy día están coexistiendo muchos productos, ¿cierto? Están las canastas, como ya ustedes conocen muy bien, también hay unas líneas de productos que tienen sellos, están los sellos participativos, hay un sinfín de productos que están teniendo esta característica, pero el tema es cómo los vamos a insertar en términos comerciales, considerando una población que no necesariamente ya está convencida y no necesariamente tiene hábitos de consumo relacionados con el diseño de estos productos, pero que además son productos que favorecen la alimentación saludable, son productos que favorecen un precio justo para todos los actores, ¿cierto? Y que también favorecen la participación económica de estos actores. El segundo desafío es el acopio almacenaje, es decir, cómo acceder, disponer y o habilitar infraestructura para acopiar y almacenar estos productos. Nosotros venimos largamente discutiendo con otras organizaciones que
lo caro el mucho capital de inversión que se necesita para poder tener estos espacios, y lo interesante que sería hacer alguna estrategia colaborativa. ¿Por qué no tener espacios entre organizaciones o espacios que sean mixtos, es decir, público y privado, en el sentido de que lo privado somos este sector de la economía social y solidaria? Tercer desafío, el transporte y la distribución. Lo mismo, cómo acceder, disponer y habilitar medios de transporte, puntos de venta y puntos de entrega orientados al consumidor final. Acá también no necesariamente pensar en los típicos puntos de venta o puntos de entrega, también el mismo consumidor puede tener un rol importante armando nodos de consumo, ocupando las mismas organizaciones de la sociedad civil, ocupando su propia infraestructura también para poder hacer esta entrega de última milla que le llaman. Hay muchas posibilidades que también se visualizan, y obviamente esta relación entre organizaciones también podría ser una vía. Y por último, la gestión logística: qué métodos, técnicas y tecnologías usar o desarrollar para organizar y gestionar todos los elementos de esta intermediación, de tal manera que favorezcan las decisiones democráticas entre los actores, la eficacia en las operaciones y la sostenibilidad ambiental y económica. Es decir, no solamente nos tiene que ayudar a hacer bien el trabajo operativo, sino que, considerando los principios de este sector solidario, es que también son tecnologías que deben favorecer estos otros procesos, la gobernanza económica, participativa, etc. Entonces, la metodología, obviamente no vamos a poder trabajar todos los desafíos, es que vamos a distribuirnos en grupos, 3 grupos, y lo primero que hay que hacer en ese grupo es elegir un desafío de eso, priorizarlo de alguna manera, ya sea porque es más urgente, ya sea porque todos están relacionados con ese tema. Entonces es como la primera cosa que hay que discutir. Idealmente que sea por consenso. Si no es por consenso, que puede ser por votación, para que no se demore tanto esta primera etapa. ¿Por qué elegir uno y no más de uno? Porque eso va a ser un indicador igual para que todas las organizaciones que hoy día estamos participando podamos ver un poco hacia dónde podemos poner un poco nuestros esfuerzos, considerando que este va a ser un material que va a quedar y que podría estar a la base de una estrategia que podamos desarrollar de manera conjunta. Y una vez que elijan el desafío, poder hacer una lluvia de ideas. No buscamos que sea más complejo que una lluvia de ideas, porque es mucho mejor que en esta etapa podamos tener la mayor cantidad de posibilidades de abordar estos desafíos, más que ahondar con tanta profundidad cómo podría ser esa solución, sino que poder hacer esta lluvia de ideas con plena libertad, con toda la imaginación. Ahí sí. Algunos en general eran como 2 desafíos que priorizaban: el acopio y el diseño, y nos quedamos con el acopio. Y dentro del acopio, bueno, lo que señalaron es la posibilidad de hacer uso y ocupación de espacios comunitarios en solución a la falta de infraestructura o a las dificultades para la infraestructura para almacenar y para comercializar productos. Nos mencionaban una experiencia en el norte y de cómo a través del trabajo colaborativo entre organizaciones habían logrado generar estos espacios de comercialización, en donde también visibilizaban y tienen la experiencia de la importancia de la participación juvenil en el canal de comercialización, y que esto nace desde las asambleas territoriales, y cómo se va vinculando lo cultural también al proceso de comercialización. También había otra experiencia que era del norte, de Tarapacá, en donde desde la experiencia del turismo vivencial se iban generando ferias para que los productores pudieran tener un canal de comercialización. Y en general de las ferias lo que se mencionaba era que era importante, por ejemplo, el tema de la fecha, que fuera quincenal o fin de mes, que el consumo estaba bien marcado por la estacionalidad de los ingresos, que era necesaria en estrategias comunicacionales y de difusión
que estuvieran en lugares accesibles, que fuera también un panorama familiar que permitiera relevar lo cultural y las tradiciones, visibilizar la cultura, que estén los nombres de los productores y las productoras, que haya variedad de productos. Y también se habló de que la necesidad del acopio y almacenaje es algo que es muy antiguo en el tiempo, que nos mencionaba una persona que lleva mucho tiempo trabajando en la agricultura, de que es una necesidad permanente en mucho tiempo, que es muy difícil de resolver de forma autónoma. Y también la necesidad de equipamiento, en donde organizaciones internacionales van facilitando, por ejemplo, equipamiento para resolver la necesidad de traslado o almacenamiento de productos. Por ahí no sé si es que alguien del grupo quiere complementar, porque hasta ahí llegamos más o menos. Entonces, ahora el grupo número 2. Ya, nosotros elegimos 2 desafíos, pudimos desarrollar solo uno. Tuvimos la esperanza de poder trabajar 2, pero no fue real. Entonces, el desafío que trabajamos fue transporte y distribución y cómo habilitar medios de transporte y puntos de venta. Entonces, lo primero que hicimos fue comentar un poco nuestras experiencias. En nuestro grupo habían integrantes de la cooperativa Humoñén, también habían personas de Alto Biobío, tanto de productoras como del municipio. Estaba una persona de la Universidad Central que también nos pudo aportar con su experiencia, Beatriz de Panamá, del Grupo de Mujeres Rurales de Panamá. A ver si me olvido de alguien, de Paula, de Melipeuco, de las Mujeres Campesinas y el Furgón de Chequén. Creo que ahí estoy nombrando las organizaciones por lo menos que estaban presentes, y la cooperativa Comuñén participa también con su experiencia de Trasquintún, que tiene que ver con esto del abastecimiento. Entonces, yo tomé nota y hablamos de cómo nosotros resolvíamos estos temas. Se habló de la encomienda, en el caso del transporte, del aporte de los mismos productores para el transporte, de un camión contratado, del transporte por Cruz del Sur, de las casas de los socios. Se hablaba del tema porque se mezclaban un poco con otras necesidades, como el tema del acopio y la mano de obra para el flete, para cargar y descargar los productos. También ahí nos aportaban que no es lo mismo los productos que son perecibles con los productos no perecibles, para considerar el tema del transporte y los puntos de acopio y los puntos de venta. Entonces, aparecen también como distintos actores relevados. En este caso, el Estado, sobre todo a través de los municipios y las posibilidades, por ejemplo, de ordenanzas municipales, de exenciones tributarias. Se hablaba del caso de la benzina, como si ese costo podía ser asumido, por ejemplo, por el Estado. También de la organización de productores y la organización de consumidores. Se pone también sobre la mesa el tema del voluntariado, o sea, cuando decimos la solución es, por ejemplo, acopiar en la casa de un productor o en la casa de un consumidor, o si la solución es que entre nosotros mismos resolvemos el transporte. Bueno, esos costos, ¿dónde quedan? ¿Dónde se alojan? Nuestra mano de obra, nuestro trabajo, ese costo dónde queda, también es un tema. Nicolás nos comentaba que comprando Juntos Compremos de la Plaza Ñuñoa arrienda una casa, por ejemplo, y que finalmente la forma de gestión todavía queda como en un supermercado o en un minimarket tradicional, y todavía faltan elementos de gestión más social y comunitaria. Se hablaba también de por qué no tensionar quizás a las universidades para que carreras como por ejemplo la ingeniería mecánica pudieran aportar con tecnologías apropiadas para estos fines y para este tipo de mercados.
También se hablaba de la pertinencia territorial. La Lamián de Alto Biobío señalaba que no es lo mismo estar en Santiago que estar en Alto Biobío, ¿no? Para considerar temas de transporte. Cuando se vive en la montaña, cuando hay transporte una vez al día y hay que organizar todo lo que tiene que ver con la producción y la entrega para un día determinado y también en las condiciones geográficas determinadas. En el sur también las características territoriales son bastante particulares para considerar todos estos elementos. Y se hablaba también de la posibilidad de trabajo de red y de articulación, porque también se veía de que si se le pedía participación, por ejemplo, el Estado, el gobierno local, ¿de qué manera iba a ser? Si iba a ser como un Estado que apadrina o un Estado con el que se articula respetando la autonomía también de los grupos y territorios. No sé si alguien de mi grupo quisiera complementar algo que se me haya olvidado o en lo que me pude haber equivocado también. Voy con el número 3. Bueno, al igual que el grupo anterior, también se eligieron 2 temáticas, pero no pudimos por tiempo abordarlas de manera completa, así que abordamos más que todo el diseño y la inserción de productos comerciales, el primer punto. Y el otro que se esperaba ver, pero por tiempo no pudimos ver, es el último, la gestión y logística. Bueno, la verdad fue bien variado y es imposible solo abordar como esa simple, o sea, solo esa temática, así que igual se tocaban las otras 4. Pero lo que se pudo sacar en limpio es que es importante primero pensar el producto y el diseño, en este caso de un huerto, y que es necesario una reeducación para la conservación y memoria cultural de estos productos como tal, que son agrobiodiversos. Por lo cual también es necesario rescatar la vivencia y el proceso educativo más allá de un huerto. Lo otro que se nombró era cómo se asocian a las escuelas, a la educación de los niños y niñas, no solamente en cuanto a alimentación, sino, por ejemplo, en el currículum que traen los colegios en este caso. Además, bueno, se menciona como idea fuerzas en cuánto comemos, qué comemos y que la importancia de los múltiples actores. Por ejemplo, se ponía énfasis en los actores locales como los municipios, más allá de administrar programas, cómo se diseñan programas a nivel comunal y territorial, con mayor pertinencia en este caso. Y también se dejaba ver qué sucede con los gobiernos regionales en este punto. Y bueno, después se reforzó la idea de que este trabajo debe ser mancomunado no solamente desde la institución pública, sino que desde la sociedad civil, desde la familia, cómo se juntan, ¿no?, para poder decidir en conjunto y de manera colaborativa qué estamos comiendo y a qué precio y todo. En este caso es importante tener, por ejemplo, entes articuladores entre las familias, entre instituciones públicas, y entre un rol articulador, por ejemplo, en este caso que podría ser CIPAN o otra institución. También se nombró muchísimo el cómo estamos de alguna otra manera invisibilizando el rol de la familia o las familias campesinas, de que muchas veces, o en su gran mayoría, ellos sí tienen en mente el producir un alimento sano, nutritivo, y que la venta es finalmente un excedente. Y respondiendo a cuál sería en este caso la contribución para una mejora, es la asociación entre, por ejemplo, la agrupación de productores para un precio justo, democrático para todo y todas, y lo mismo para una agrupación entre consumidores, y cómo ese rol articulador finalmente viene a nutrir este espacio de fomentar aquellos productos provenientes de la agrobiodiversidad y a un precio justo, que lo que más se hablaba en el grupo era que muchas veces se tenía a pensar, y realmente así,
que estos productos agrobiodiversos son gourmet y son más caros. Entonces, ¿cómo finalmente podemos acceder a un producto sano y nutritivo a un precio más bajo? Entonces, una de las alternativas era el sentarnos los múltiples actores de manera agrupada a poder democratizar esos precios. Eso de manera general fue bien amplia y reflexiva los comentarios de cada uno de los integrantes del grupo, así que ahí me gustaría más que todo abrir la palabra a algún integrante por si olvidé mencionar algo. Solo para cerrar el plenario, luego le doy la palabra a Carla. Una de las razones de por qué se hizo esta actividad, además de encontrar y poder intercambiar información, las experiencias y algunas ideas y soluciones, era precisamente para plantear una inquietud que hace rato se viene conversando, que es crear una red o una mesa, o como se llame, que aglutine a todas aquellas organizaciones formales o informales que tengan que ver con el proceso de comercialización y abastecimiento. Y precisamente para poder avanzar juntos y juntas en estos desafíos. Por un lado, cómo la producción se asocia para poder tener canales de comercialización adecuados a su agrobiodiversidad. Pero por otro lado, cómo el mundo del consumo también se asocia para poder acceder a estos productos en un contexto de bajos salarios, en un contexto de empobrecimiento o incluso en un contexto en donde no se dispone de infraestructura y espacios cercanas a esta población que le permita tener acceso directo y a tiempo de estos productos. Entonces, esa es una reflexión porque en el fondo cómo vamos a abordar estos elementos, más allá de la idea, es precisamente generando esa articulación. Cuando todos participamos en estos procesos comerciales de manera individual, todo se vuelve más caro, más engorroso. Pero cuando organizamos el proceso comercial, está toda la evidencia de que esto es mucho más posible. Queremos agradecer a todos los participantes, a todas las organizaciones, instituciones que han participado, también abrir la palabra en caso de que hubiera alguna propuesta o alguna idea. Contarles también que vamos a seguir realizando algunas actividades, sea así, hablando de articulación. Voy a dar la palabra en breve. Se ha ido articulando, ¿cierto? La Red CIPAN, también RIMIS y la Universidad Católica de Villarrica, que nos hemos ido encontrando en una serie de diálogos. Así que tenemos también que anunciar dos actividades más, una que hemos denominado desde la huerta al plato, y una es el 18 de enero, que tiene que ver con un seminario de circuitos cortos en la Araucanía, como para seguir con este tema. La idea es seguir encontrándonos y ir creciendo en esta idea de poder articular una red de organizaciones, como comentaba José. Y el 24 de enero ya una que tenga que ver más con la alimentación sostenible, la soberanía alimentaria, ¿cierto? Y esta agencia del consumo en poder elegir cómo nos alimentamos, que también es una parte muy importante de esta cadena económica. Marcelo, de Centro Alerta, ¿quiere comentar algo? Adelante, Marcelo. Bueno, agradecer la invitación a esta instancia y me quedo con lo último que decía José, un poco recoger ese guante de la necesidad de poder articular en este caso puntual, ¿no? Una especie de plataforma que agrupe a todas las organizaciones de la autogestión que se dedican a la intermediación, ¿no? Al abastecimiento, etc. Pero creo que también en estos momentos hay que ampliar eso. Yo creo que hoy día el mundo de la autogestión no solamente expresado en el abastecimiento, también expresado en el trabajo, en la vivienda, en la educación, ¿no? Yo creo que también es necesario ampliar esos vínculos y esas redes hacia esos mundos también. Y dejar los invitados, quizás ahí podemos invitar a hartas organizaciones de la autogestión que tienen y trabajan con el tema del abastecimiento solidario al 5 de marzo, que nosotros vamos a hacer también una
un encuentro donde vamos a discutir algunos temas, pero sobre todo que tienen que ver con un planteamiento como sector, un planteamiento respecto al momento que viene, al futuro gobierno, al momento constituyente. Quizás es una instancia donde podamos también discutir más sobre el contexto político que estamos viviendo y cómo en ese escenario podemos ir consolidando estas expresiones y avanzando. Eso, dejarlos también invitados ahí a ustedes, a Trabajo Vivo, bueno, y a los que han participado también en este seminario. Les vamos a mandar la invitación como corresponde, todo. Y nuevamente gracias por la invitación y estuvo muy bueno, cabros, se pasaron. Gracias, Marcelo, muchas gracias y vamos a estar atentas y por supuesto que es importante pensar en este momento constituyente y nuevo gobierno. Juan Corrales, compañero, la palabra. Muchas gracias, Carla, por la palabra. Igual, Evelyn, no sé, ella también había pedido, bueno, después te dejo el espacio. Perdón, Evelyn. No, tranqui. Bueno, primero que todo agradecer el espacio, lo que han organizado, la presentación de José, genial. Yo creo que se hace súper necesario este tipo de reflexiones. Hay un trabajo que hay que continuar de todas las experiencias que hubimos de encuentro que recorrieron todo el 2020. Ahí hay mucho que escarbar, hay harto trabajo que se avanzó, y creo que estos espacios de articulación y de levantar una propuesta más concreta, así como donde tengamos resueltas ciertas cosas del abastecimiento, igual es súper bueno. Creo que se agradece muchísimo ese esfuerzo y ese trabajo que están haciendo. Así que desde acá por lo menos pueden contar siempre con el apaño de cocina mestiza y de lo que en estos momentos estamos haciendo también desde otro espacio. Así que eso más. Gracias, Juan. Evelyn. Sí, ahí solamente mencionar de que todas las reflexiones que obtuvimos de cada uno de los grupos, la idea es que los vamos a sistematizar, ¿no? Porque la idea es seguir profundizando estos temas, como bien mencionaban, va a haber una serie de otros talleres, y bueno, también para que podamos estar conectados, y así podamos ir también a la actividad del 5 de marzo, la idea es que uno de los principales objetivos que tenemos es agruparnos, estos nodos, ¿no? Que es necesario empezar a agruparnos respecto a estos temas de comercialización solidaria, y que busca fomentar, ¿no? los alimentos sostenibles y proteger los productos asociados a la agrobiodiversidad. Así que agradecerles y la invitación es a seguir estando conectados. Eso quería ahí añadir, Carla. Muchas gracias, Evelyn. Además, también mencionar que los espacios comunes, o sea, tanto el inicio, la exposición de José y ahora el cierre van a quedar grabados y eso lo vamos a poder subir oportunamente a los canales de YouTube para también que estén disponibles para revisar posteriormente. No sé si hay algún otro comentario. Sí, yo quisiera hablar algo. Sí. Sí, yo quisiera relevar básicamente la importancia de los aspectos éticos, que para nosotros del mundo mapuche, desde el punto de vista mapuche, tienen que ver con el Afmuñén, lo que está relacionado con el buen vivir, el Kumemongen, es decir, los aspectos que tienen que ver con la forma de ser gente, de ser personas, que hace, yo creo que fundamentalmente hacen una gran diferencia en relación al tipo de comercio, porque nosotros estamos haciendo un comercio, quizá un intercambio de bienes a través de con un sentido económico, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es la diferencia mayor, además, en relación a las otras formas de comercio, llámese los grandes capitales? Es que para nosotros hay un sentido ético importante, solidario, como decían ahí, de solidario, de respeto de la palabra, por ejemplo, del ser gente, en el ser gente, en el respeto a nuestra mapuñuque, ¿cierto? En el intercambio, y seguramente eso, o sea, esos son marcos que nosotros nos ponemos como forma de abordar
este tema de la compra, venta, comercialización, si se le puede llamar, o Ñillán, en el fondo, que es el dar y el pedir, el dar y el recibir. Entonces relevar que el aspecto del ético, en ese sentido, para nosotros es muy importante desde el punto de vista mapuche, y hay que intentar profundizar siempre cada vez más en el ser gente, en el ser, en el significado del Cumemonguén, del Cumefelén, el estar bien, el vivir bien, para que esto tenga la fortaleza y se mantenga por mucho tiempo. Eso, de acá, de las galaxias, Néstor. Muchas gracias, desde las galaxias del Cumemonguén. Muchas gracias, sí. Es muy importante en las economías solidarias y comunitarias, ¿cierto?, mantener una perspectiva ética. Entonces, que como todo lo que vamos haciendo en cuestiones de dispositivos, ya sean para copiar, transportar, todo lo que es la logística, tenga una característica ética propia de estas otras economías, estas economías que también se llaman transformadoras, ¿cierto? Pero que además sean eficientes y nos permitan también un desarrollo como sector económico. ¿Alguien más tiene alguna palabra, algo que quiera compartir? Yo quisiera como compartir estos datos de transporte, que igual está interesante. Me parece que es como una instancia práctica, que yo les tengo el dato de CACEM, que desde Temuco, Cunco, Valdivia y no sé al sur, si Los Ángeles o Chillán tiene, y que hacen entregas a domicilio y que son súper baratas. Así que yo les doy ese dato. ¿CACEM? CACEM Express. Y de verdad son muy rápidos en hacer las entregas. Gracias. Sí, bueno, por eso también es importante que nos encontremos y nos articulemos, porque seguramente todos tenemos nuestros datos y nuestras formas de hacer, y podemos compartirlas. Y en algún momento, ojalá podamos tener también formas de hacer en común y compartidas. Como había dicho alguien en el grupo que estaba yo, por ejemplo, tener un camión de propiedad colectiva que podamos utilizar para transportar productos del sur a Santiago o viceversa, o traer insumos colectivamente. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Quería reforzar el rol de los municipios, que es parte del Estado de Chile. Sobre todo en municipios más pequeños, la relación es mucho más cercana de los municipios, y son estructuras que están ahí a la espera de ser incididas por la sociedad civil para que sean aliados reales de las redes productivas locales. Me parece que hay un rol que hay que reivindicar de los municipios locales, el esfuerzo que estamos haciendo acá, y ojalá también lo tengamos presente a la hora de articular esfuerzos. Es un poco lo que gracias al CIPAN también hemos estado pudiendo impulsar localmente, junto con las jefaturas de áreas de INDAP también, que también son parte del Estado, y que también tienen que ser aliados reales de las organizaciones y las ONG locales que impulsan el comercio justo. Eso desde nuestra parte como municipalidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias por compartir su experiencia también. Muy interesante. Francisca. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, no, solamente invitarlo a la actividad del 18, porque en esa jornada vamos a ver 3 diferentes experiencias de comercialización de circuito corto. En ellos van a presentar también la iniciativa Manos de Vuelta, y que es muy importante para poder seguir trabajando en torno a generar una política de comercialización de circuitos cortos para la Araucanía. Entonces ahí es muy importante demostrar este rol de las municipalidades, de los PDTI, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, como ver los distintos niveles. Así que si es que pueden participar sería muy fructífero. Muchas gracias por el espacio, muy bueno el taller. Gracias, Francisca. Claudia, adelante. Yo igual agradecer y también reconocer de que nuestra agrupación
tanto como nuestra agrupación y también la otra artesana, dar a conocer a todas las domueches, a todas las mujeres del Alto Biobío, de que ella igual siempre se ha practicado el buen vivir. Entonces, siempre estamos como recolectando lo que es la lana de oveja. Yo creo que también, y lo creo y estoy profundamente de acuerdo de que acá en Alto Biobío se recoge la mayoría parte de la lana de lo que producimos nuestro producto acá. Entonces, en parte no se pocas veces se ha mencionado el tema de la artesanía. Artesanía en lana, lo que nosotros mayormente nos dedicamos acá en Alto Biobío. Entonces, eso es lo que más se va a recalcar, que es en en el Cotao Pehuenche, que va a estar en el ex turismo del Alto Biobío, y también reconocer a todas las personas que han sido partícipes, tanto de la municipalidad, los PDTI, CIPAN en este caso, y así que el tema de la agrupación siempre va a ser una pieza fundamental para que ese Cotao Pehuenche pueda funcionar, porque depende de nosotras mantener y dar esos productos, dejar esos productos allá en el ex turismo, y así que hacer una visita o hacer el tema de que pueda la artesana estar, como dijo Cristian, más de alguna vez encontrarse con alguna de las artesanas y puedan conversar acerca de cómo se realizan los productos, cuál es el costo o cuál es la demora que tiene un producto a realizarse. Así que todo invitado para que puedan conversar con alguna artesana, y como dicho siempre, de que la gratitud y el chaltumay por todo lo que se realiza acá por las domueches que realizan su trabajo tan hermoso que se hacen acá arriba. Así que saludo a todos, Peucay. Bueno, si no hay más palabras, agradecemos, saludamos y esperamos seguir viéndonos. Un gusto ver a algunas personas con las que también ya no nos encontrábamos hace tiempo, ver a Lilian, al Blas, a la Paula, al Juan. Así que un agrado también reencontrarnos. Saludos para todos, para todas, que estén muy bien. Y bueno, las esperamos el 18 para seguir conversando y activando las redes.